Bueno, mientras, si quieren, yo voy presentando a nuestro invitado especial. Entonces tenemos al doctor Juan Pablo Osorio. Muchas gracias, doctor, por asistir a nuestra charla de nuestro grupo de interés en medicina interna. Él es médico internista, infectólogo de la Universidad Buenas Nacional. noches. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la infección de piel y tejidos blandos. Los expositores son Andrés Felipe Martínez López, de 11º semestre, Luis Alejandro García Reirán, de 8º semestre, quien les está hablando. Y el invitado especial del día de hoy es el doctor Juan Pablo Osorio, médico internista e infectólogo de la Universidad Nacional. Siguiente, por favor. Toda la charla del día de hoy la abordaremos en los siguientes puntos: en la definición, la epidemiología, la clasificación en no purulentas, purulentas y necrosantes, la tabla de resumen y criterios de hospitalización, haciendo especial énfasis en la definición, la etiología, los factores de riesgo, la imagen de la lesión y una pequeña descripción, escalas si las hay, para clínicos si son necesarios pedirlos, que no en todas las ocasiones es así, y el tratamiento empírico. Siguiente, por favor. Entonces, en general, estas de las infecciones de tejidos blandos son cualquier infección que afecte la piel, la fascia o el músculo, que puede ser de cualquier entidad, de cualquier gravedad y de cualquier etiología. Representa la tercera causa de consulta por enfermedad infecciosa en servicios médicos. Como vemos, al igual que las infecciones de vías urinarias y las del tracto respiratorio, constituyen cerca del 71.8% de las visitas en urgencia a los Estados Unidos y cerca del 2.7% a nivel Colombia. La prevalencia en Colombia de Staphylococcus aureus meticilino resistente es de 45 a 51% de las infecciones invasivas, especialmente en hospitales de cuarto nivel. Y hasta una tercera parte tienen un tratamiento inicial inapropiado. Y aquí vemos la importancia de por qué es hacer un diagnóstico adecuado y de igual manera hacer un tratamiento indicado para evitar estas tasas de resistencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo abordaremos las infecciones de tejidos blandos? Entonces, clasificándolas en no purulentas, purulentas, necrotizantes, y si afectan especialmente la epidermis o llegan a niveles más profundos. Y en la charla de hoy nos enfocaremos especialmente en las bacterianas. Las virales y las fúngicas no las revisaremos. Siguiente. Entonces, para comenzar, hablaremos de las no purulentas. Entonces, aquí tenemos dos entidades especiales, las cuales es el impétigo y el ectima. Como principal agente etiológico encontramos el Staphylococcus aureus en el 80% y el Streptococcus pyogenes en el 20%. ¿Y qué es lo que sucede? El impétigo generalmente afecta a los niños en las cavidades como la boca, alrededor de la nariz, alrededor de la nariz. Entonces es una infección de importancia en la cual encontramos varios factores de riesgo. Entonces están las condiciones húmedas y el calor, la pobreza y el hacinamiento, la falta de higiene, diatesis atópica, etcétera. Puede ser primaria la lesión, pues el causal, o secundaria otras lesiones adyacentes. Generalmente esta infección se da por lesiones de contigüidad, que haya una lesión preexistente en otro lado y me termina infectando. Hay factores de susceptibilidad epidérmicos. Puedes pasarlo, por favor. Entonces aquí vemos el impétigo no ampulloso, el ampulloso y el ectima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el no ampulloso generalmente hay un trauma, pasa al estado de vesícula y pues termina dándose finalmente la costra mielicérica. Esta nos dice pues que es necesario el tratamiento antibiótico. Y el impétigo ampulloso, este se genera por la liberación de toxinas poliantiaire y hay como una respuesta anti la desmogleína. ¿Qué importancia tiene referir esto? Que es como pueden transmitirse por vía hematógena y finalmente este me puede dar el CEPES, síndrome estafilocócico de piel escaldada. Como característica, esto me da una hiperestesia cutánea, la tetrada de Celsus, que es edema, calor, rubor,
tumor, haciendo referencia al abultamiento del tejido. Los dermatólogos generalmente describen un signo que es el signo de Nikolsky, que es un signo de debilidad cutánea, donde se denuda la piel solo con el simple roce, y esto nos pues ayuda a determinar parte de ese sepsis. En el impétigo no ampulloso, pues sucede algo similar, sin embargo, puede darse una respuesta de glomerulonefritis. Las cepas aisladas para esta infección se han descrito que hay más glomerulonefritis que las variables de fiebre reumática 2. En el ectima se relaciona en que el impétigo puede evolucionar a ectima. El ectima es una infección más profunda, afectando la dermis y genera una costra adherente. Como vemos, es una costra de apariencias necróticas. Hay una variable que es el ectima gangrenoso, que es producido por Pseudomonas aeruginosa, y esta ya es más por pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué es lo que sucede acá? Digamos que ese agente etiológico tiene especial tropismo por los vasos y me termina generando unas lesiones que son similares pues, a una vasculitis, por eso uno las puede diferenciar con esto. Y en el impétigo ampulloso, que también es importante mencionarlo, o sea, una lesión en tipo de collarete, como vemos es una lesión que genera como un margen o un collar, y así lo podemos diferenciar. Puedes pasarlo, por favor. Entonces hay tratamiento tópico. En el no ampolloso generalmente se da el tópico como la mupirocina, que se da pues 2%, y ahí como vemos durante 5 días, generalmente se da 2 veces al día. También el ácido fusico de 2%, 2 veces al día durante 5 días. Y en el tratamiento oral cuando se requiere, o sea, la literatura nos describe que es cuando más de 5 lesiones ampullosas, cuando hay fiebre o cuando hay un familiar infectado por el mismo agente etiológico. Lo ideal es dar un tratamiento oral. Y de igual forma en el ectima, porque como es una lesión más profunda, y si recordamos el epitelio vascular, ya cuando llega a la lámina propia o el tejido conectivo, está llegando a sectores vasculares en donde la infección se puede diseminar. Entonces, en primera línea podemos tener a la cefalexina o la icloxacilina, dosis de 250 miligramos cada 6 horas durante 7 días, al igual que la icloxacilina. Si ya tenemos variables meticilino resistentes, podemos usar clindamicina, trimethoprim-sulfa. Debemos diferenciarlo de las dermatitis por contacto o las infecciones por herpes que dan lesiones vesiculares que pueden confluir, y las infecciones micóticas como la tiña, corporalis, etc. Siguiente. Ahora hablaremos de la erisipela y la celulitis. Clásicamente se ha hecho que la erisipela y la celulitis se puede diferenciar por su contorno, por sus características de la profundidad. Entonces la erisipela es más contorneada, más delimitada con la piel sana, es más superficial, y la celulitis es menos delimitada y más profunda, afectando el tejido celular subcutáneo. Esto no es tan así y pueden haber diferencias, no siempre se tiene la misma manifestación clínica, pero es algo orientador. Generalmente sí sé que la erisipela es mucho más aguda. Entonces, como agentes etiológicos tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estafilococo aureus, meticilino sensible. Como factores de riesgo tenemos el intertrigo interdigital, bastante importante porque hay pacientes, por ejemplo los diabéticos, que pueden generar algún tipo de tiña interdigital, y esto se puede diseminar a las extremidades, y finalmente me puede dar una celulitis. Entonces siempre puede revisar esos sectores, las disrupciones cutáneas previas, las insuficiencias venosas, las anormalidades linfáticas. Celulitis previa también es otro factor de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes mellitus, el alcoholismo, la inmunosupresión y finalmente la historia de cáncer. Siguiente. Entonces no hay un gol estándar para hacer el diagnóstico es eminentemente clínico, al igual que las anteriores. Esto también es en base a la profundidad. Se pueden realizar hemocultivos, cultivos del área afectada y biopsias, pero especialmente esto se hace en pacientes que no son respondedores a la terapia empírica o su curso clínico va en empeoramiento. Esas podrían ser
algunas indicaciones también si se busca establecer como los nexos epidemiológicos y la epidemiología que se presentan en ese sector. Estos pueden ser recomendados, como se menciona en la diapositiva, en pacientes inmunosuprimidos, quimioterapia y neutropénicos, básicamente porque podemos hallar microorganismos gram negativos y estos son de relevancia por sus resistencias antibióticas. Entonces, como en la imagen se visualiza una erisipela, que es una placa eritematosa sobrelevada, firme, caliente, dolorosa, bien delimitada. En este caso, en algunas circunstancias se podría confundir con un lupus eritematoso discoide, sin embargo, hay que hacer los diagnósticos diferenciales. La celulitis, eritema, caliente, edema, dolor, bordes irregulares. Pueden haber síntomas sistémicos de los dos, muchas veces se ha referido más a la erisipela. Siguiente, por favor. Entonces, las guías de dermatología nos describen una escala, o bueno, una memotecnia en celulitis que es ALT, asimetría, leucocitosis y taquicardia, y 70 años, teniendo en cuenta que la asimetría nos da un puntaje de 3, la leucocitosis nos da un puntaje de 2, la taquicardia de 1 y 70 años también de 1. ¿De qué nos sirve esto? De cómo actuar. Entonces, de 3 a 4 podemos ya tener una orientación terapéutica y de 5 a 7 pues ya es tratar. Si me da menos de 3 revalúe, probablemente puede que no sea una celulitis. Y otra manera de abordarlo es clasificarlo de leve, moderada, severa. Entonces el leve decimos cuando no tiene síntomas de SIRS, o sea, no, síntomas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La moderada es ya cuando los tiene y la severa ya es cuando hay inmunosupresión, hipotensión, disfunción orgánica, o sea, una respuesta mucho más severa. Entonces, a los leves, la primera línea en el oral sería la cefalexina en dosis similares a las ya descritas, 250, bueno, 500 miligramos cada 6 horas durante 5 días. O podemos dar también clindamicina, trimetoprim sulfa, dependiendo de la respuesta inicial. Intravenoso ya iniciaríamos en las fases moderadas, que es cuando ya hay respuesta inflamatoria sistémica, y ahí ya podemos dar, pues, clinda de 600 a 900 miligramos cada 8 horas durante 7 días, o cefazolina 1 gramo cada 8 horas durante 7 días. Y son buenas opciones con tasas de éxito hasta el 90%. Y si ya encontramos un estado clínico mucho más severo con hipotensión, disfunción orgánica, pues ahí ya teníamos que hacer énfasis en la vancomicina y adicionar de una piperacilina tazobactam. Debemos diferenciarlo de las dermatitis por éstasis, las úlceras, la gota, la falla cardíaca y la trombosis venosa profunda, que en distintas ocasiones me pueden terminar generando úlceras. Siguiente. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, continuando, vamos a hablar de las infecciones purulentas. Inicialmente vamos a hablar de la foliculitis. Entonces debemos tener en cuenta que la foliculitis se define como una inflamación de la porción superficial del folículo piloso, y este, cuando abarca la porción profunda del folículo, lo vamos a denominar forúnculo. En cuanto a la etiología, debemos tener en cuenta que el agente principal de esta infección es el Staphylococcus aureus, aunque podemos presentar infección por otros gérmenes, como lo puede ser la Pseudomonas, la Klebsiella, el Enterobacter y el Proteus. Además, gracias a la clínica y a una adecuada historia clínica, nosotros podemos diferenciar estos microorganismos de los demás. Por ejemplo, la Pseudomonas tiene una mayor relación en pacientes que hayan tenido contacto con agua contaminada por este microorganismo, como pueden ser pues, en piscinas o en algunas bañeras. Y además también los podemos diferenciar clínicamente, ya que este suele presentarse en las regiones del traje de baño, como en las nalgas. Pero si ya hablamos de otros patógenos como las infecciones por Klebsiella o el Enterobacter o el Proteus,
Lo hemos relacionado con el consumo de antibióticos orales de larga duración, como las tetraciclinas para el manejo del acné vulgar. En cuanto a la parte de la clínica, debemos tener en cuenta que los pacientes presentan pústulas foliculares y pápulas eritematosas foliculares, que generalmente estas van a ser asociadas a prurito. Em, Generalmente la foliculitis puede ocurrir en cualquier área. Sin embargo, como les dije previamente, de acuerdo al germen, va a ser más frecuente encontrarlos en ciertas regiones. Por lo general, el estafilococo aureus lo encontramos en el cuero cabelludo y en la cara, recordando que la foliculitis de la barba la denominamos la psicosis de la barba y va a ser producido por el estafilococo aureus. También, pues como se los dije anteriormente, la pseudomona la vamos a encontrar más que todo en las regiones del traje de baño. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos pacientes que tengan portador nasal de estafilococo aureus, que tengan una oclusión de folículos pilosos, que tengan una hiperhidrosis, que tengan algún rascado secundario, una enfermedad cutánea, como lo puede ser la dermatitis atópica, además que tenga una aplicación prolongada de corticosteroides tópicos, que tenga una terapia con antibióticos orales a largo plazo para el acné, como se los había dicho previamente, para los diferentes patógenos gram negativos, además que tenga un afeitado en dirección contraria al crecimiento del cabello, también que tenga una exposición a jacuzzis y a piscinas, como les dije, más que todo para riesgo de pseudomona. Y finalmente, pues sexo masculino, como les dije, en la foliculitis por gram negativos, eh, se asocia más a pacientes que han usado antibióticos orales para el acné vulgar. Ya en cuanto al diagnóstico, debemos saber que es netamente clínico, y lo debemos sospechar en pacientes con pápulas o pústulas que tengan una fase folicular. Em, Además, podemos usar algunos paraclínicos de apoyo únicamente cuando tengamos un paciente con un diagnóstico poco claro o una enfermedad resistente al tratamiento, en donde podemos usar una tinción de Gram o un cultivo de la secreción para poder confirmar la presencia de la infección. En cuanto al tratamiento, generalmente va a ser tópico y lo podemos usar la mupirocina o el ácido fusídico. Siguiente, por favor. En cuanto ya al carbúnculo, debemos tener en cuenta que este se refiere a múltiples infecciones foliculares que forman una masa inflamatoria única. Generalmente, esta infección ocurre en el dorso de los pacientes. En cuanto a la etiología, el principal patógeno que vamos a encontrar es el estafilococo aureus, al igual que en la foliculitis, aunque también podemos encontrar otros gérmenes como el Bacillus anthracis, que generalmente lo debemos sospechar en pacientes que hayan tenido un contacto con ganado. En cuanto a los factores de riesgo, principalmente van a ser pacientes diabéticos que tengan algún estado de inmunosupresión, pues también pacientes que tengan un alto contacto con animales, como pueden ser pues los granjeros o algunos veterinarios. Y ya, en cuanto a la parte del diagnóstico, al igual que en la foliculitis, debemos ser estrictos que el diagnóstico es netamente clínico y podemos realizar algunas ayudas diagnósticas, también como la tinción de Gram o un cultivo de secreción, únicamente en situaciones especiales que se las explicaré más adelante. Además, podemos solicitar una ecografía de tejidos blandos para evaluar la presencia de alguna colección o si estamos sospechando de alguna masa tumoral. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al absceso, debemos tener en cuenta que se define como una acumulación de pus dentro de la dermis o el espacio subcutáneo, y al igual que las anteriores infecciones, el principal agente va a ser el estafilococo aureus, aunque también se han documentado algunos casos por estreptococo beta hemolítico.
En cuanto a la clínica, los pacientes van a presentar nódulos eritematosos dolorosos con o sin presencia de celulitis, y esta principalmente va a afectar el cuello, la cara, las axilas y los glúteos. En cuanto al diagnóstico, es clínico, aunque podemos solicitar cultivos únicamente en pacientes que presenten un absceso con presencia de alguna celulitis extensa, en pacientes que tengan algunos signos de SIRS, pacientes que tengan abscesos recurrentes o pacientes que ya han tenido previamente un manejo antibiótico el cual haya fracasado. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos un sobrecrecimiento bacteriano, pacientes que hayan tenido una herida o una lesión menor, pacientes que ya hayan tenido infecciones por forúnculos o foliculitis previas y pacientes inmunosuprimidos. En cuanto al tratamiento, es igual para todas las infecciones purulentas, que va a ser el drenaje, aunque actualmente se ha debatido el uso de antibióticos. em, se ha debatido el uso de antibióticos, por lo que nos dan algunas recomendaciones para poderlos usar. Es decir, el tratamiento, como les dije, es solo por incisión y por drenaje de todas las infecciones purulentas, pero si nuestro paciente llega a presentar algún signo de respuesta inflamatoria sistémica, que esté inmunosuprimido, que tenga algún absceso de más de 5 centímetros o un absceso con una celulitis extensa, debemos iniciar manejo antibiótico, que debemos cubrir principalmente el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Recordando que antes de iniciar manejo antibiótico debemos tomar gran y cultivo de la secreción, pues posterior a esto sí podremos realizar el manejo empírico y debemos establecer si el paciente requiere manejo ambulatorio o manejo hospitalario. Si requiere de manejo ambulatorio, nosotros vamos a dar manejo con trimetoprim sulfa o clindamicina durante 5 a 7 días. En caso dado de que nuestro paciente tenga alguna contraindicación para este manejo, eh, tenemos alguna alternativa, como puede ser el manejo con el linezolid. Ya en cuanto al manejo hospitalario, debemos iniciar terapia con vancomicina, y si nuestro paciente tiene alguna contraindicación como alguna falla renal, podemos usar el linezolid, la daptomicina, la clindamicina, la tigezaclina y también la ceftarolina durante 7 a 14 días. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la piomiositis, debemos tener en cuenta que esta se define como una infección purulenta del músculo esquelético que generalmente surge por una diseminación hematógena. En cuanto a los principales factores de riesgo, se han descrito las inmunodeficiencias, entre ellas pues las principales el VIH y también diabetes mellitus. También otro factor importante es el trauma, ya que se describe que cerca del 25 al 50% por ciento de nuestros pacientes llegan a presentar algún trauma. Otros factores relacionados han sido las drogas inyectables, el uso de esteroides, infecciones concurrentes y, y desnutrición. Bueno, en cuanto ya a la parte de microbiología, debemos tener en cuenta que cerca del 90% de los pacientes presentan infección por el estafilococo aureus, seguido del estreptococo piógenes. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, generalmente los pacientes van a presentar fiebre, mialgias, y se han descrito 3 estadios clínicos. Entonces, en la etapa 1, tenemos que tener en cuenta que esta solo ocurre cerca del 2% de los pacientes, y estos pacientes se van a caracterizar por presentar calambres, dolor muscular, hinchazón, febrícula, leucocitosis, y además en esta
fase, lo más importante, es que no va a haber presencia de pus. En cuanto ya a la etapa 2, esta ocurre cerca del 90% de nuestros pacientes y esta se va a caracterizar por presentar fiebre, sensibilidad intensa, van a presentar edema, van a tener van a tener palpación del absceso y adicionalmente también acá pueden presentar pus. Ya en cuanto a la fase 3 o la etapa 3, los pacientes van a presentar una toxicidad sistémica, pueden presentar shock séptico em, y shock séptico. Bueno, en cuanto al diagnóstico, podemos usar algunas ayudas diagnósticas, entre ellas pues algunos exámenes de rutina de laboratorio, en donde podemos encontrar leucocitosis, marcadores como la PCR y la BCG van a estar elevados y también podemos usar algunas imágenes diagnósticas, entre ellas la TAC, la resonancia magnética, que esta viene siendo la resonancia del gol estándar para la visualización de la extensión de la infección. También podemos realizar la ecografía, que es un método que nos va a ayudar en cuanto a la toma de los cultivos. Entonces, en esta imagen que observamos en pantalla, podemos observar una tomografía en donde la letra P nos muestran que son los músculos pectinos y el asterisco viene siendo el obturador derecho, que si observamos detenidamente vemos una zona eh, hipo, hipodensa, que es la que nos está representando la piomiositis. Ya si observamos en la parte de abajo, encontramos una ecografía en donde con la flecha amarilla están señalando una aguja que es la que está tomando el cultivo pues de esta infección. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al tratamiento, por lo general, de acuerdo al estadio, vamos a tomar las conductas. Si tenemos a un paciente en un estadio 1, como les había dicho, que solo ocurre en menos del 2% de los pacientes, este solo requiere de manejo antibiótico. Pero si por el contrario tenemos a un paciente en un estadio 2 o 3, debemos pensar ya en realizar algún drenaje y en ocasiones hasta deberíamos contemplar la necesidad de una cirugía. Ya pues en cuanto al manejo antibiótico, por lo general tenemos, si nuestro paciente es inmunocompetente, vamos a usar manejo con vancomicina o la alternativa viene siendo el linezolid. Pero pues por el contrario, si tenemos a un paciente inmunocomprometido, también debemos cubrir gérmenes gram negativos, por lo cual vamos a usar pues la vancomicina y le vamos a adicionar ya sea la ampicilina sulbactam o la piperacilina tazobactam o la ceftriaxona más el metronidazol. Siguiente. Ya en cuanto a la tercera clasificación, las infecciones necrosantes, vamos a hablar de la principal entidad, que es la fascitis necrosante. Entonces, en cuanto a la fascitis, debemos definirla como una infección devastadora que es rápidamente progresiva, que afecta las fascias y el tejido celular subcutáneo. También debemos tener en cuenta que la fascitis necrosante se divide en 4 tipos de acuerdo al germen causal. Entonces encontramos que la fascitis necrosante tipo 1 va a ser de origen polimicrobiano, la tipo 2 va a ser de origen monomicrobiano, la tipo 3 va a ser producida por la Aeromonas hidrófila y por el Vibrio vulnificus, y la tipo 4 la describen por infecciones fúngicas. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, debemos tener en cuenta los signos tempranos de la fascitis necrosante, que van a ser el edema, el eritema y un dolor intenso, que estos son signos claves para nosotros, ya que si tenemos estos signos debemos sospechar esta patología, y si nosotros realizamos el adecuado tratamiento, podemos evitar que la fascitis avance
y se pueda presentar como en la imagen que observamos en la parte inferior, que ya observamos una piel con tejido necrótico y pues probablemente este paciente tendría que realizarle alguna amputación. También podemos encontrar algunos otros signos, como puede ser la fiebre, en la palpación también que podamos encontrar algunos crépitos y, y ya. Y ya en cuanto a la parte de factores de riesgo, vamos a encontrar pacientes que hayan tenido algún trauma penetrante mayor o una laceración menor o un traumatismo cerrado. También se ha relacionado con cirugías recientes, con pacientes inmunocomprometidos y adicionalmente con el consumo del alcohol. Siguiente. Bueno, en cuanto a las escalas, debemos tener en cuenta que únicamente estas las vamos a usar cuando la clínica del paciente es dudosa o cuando no estemos muy seguros del diagnóstico de fascitis, porque de lo contrario, si tenemos un paciente con una clínica muy obvia, debemos correr y llevarlo a cirugía. Entonces, cuando tengamos pacientes, como les dije, con una clínica dudosa de fascitis necrosante, podemos usar la escala que es la escala L-RINEC. Esta básicamente nos va a medir parámetros como la glicemia, la creatinina, el sodio sérico, la hemoglobina, la PCR, presencia de leucocitosis. Además, en esta debemos tener en cuenta que si tenemos un puntaje mayor de 6, nos va a indicar que tenemos una sensibilidad del 68,2% y una especificidad del 84,8%. Además, hubo un pequeño problema con esta escala, fue que no incluían las manifestaciones clínicas de los pacientes, por lo cual se creó la L-RINEC modificada, que es la escala que nos dice la guía que debemos usar, que en esta escala realizan un ajuste al valor de la PCR. Además van a incluir parámetros clínicos, también van a incluir el conteo de eritrocitos y el fibrinógeno, y esta escala aumenta una sensibilidad hasta el 83% y una especificidad del 90% para el diagnóstico de la fascitis necrosante. Ya, entonces, si tenemos un paciente con edema, con eritema y con dolor, debemos evaluar los signos sistémicos del paciente. Si el paciente está taquicárdico, si está hipotenso, adicionalmente que tenga elevado la ACK y la AST, que van a ser marcadores que se van a elevar cuando hay daño muscular, cuando esté elevado la PCR y cuando tengamos un score del L-RINEC por encima de 6, debemos pues realizar una radiografía, y en la radiografía si evidenciamos gas, independientemente si evidenciamos o no evidenciamos gas, debemos realizar un desbridamiento. Entonces, si realizamos la radiografía y encontramos gas y hacemos el desbridamiento, y en el desbridamiento lo importante es que intraoperatoriamente siempre vamos a tomar cultivos. Entonces, si el cultivo nos reporta unos bacilos gram positivos, deberíamos pensar en diagnósticos diferenciales como una mionecrosis del Clostridium o las diferentes patologías que pueden observar en pantalla. Y así por el contrario encontramos una combinación de aerobios y de anaerobios, podemos estar presentes frente a una fascitis necrosante del tipo 1. Ya así nos vamos por el otro lado de este algoritmo. Si encontramos pues, una radiografía que no tenga gas, después del desbridamiento y de los cultivos, nos salen cocos gram positivos, probablemente estamos frente a una fascitis necrosante del tipo 2, pero si por el contrario nos llegan a salir bacilos gram negativos, podemos pensar en una fascitis necrosante de tipo 3 por la aeromonas o por el vibrio. Ya si por alguna razón, qué pena, la podrían devolver. Ya si por alguna razón, si tenemos que nuestro paciente no tenga ningún signo sistémico, que no esté taquicárdico, y adicionalmente que la escala L-RINEC nos dé menor de 6, deberíamos pensar en otros diagnósticos diferenciales como la celulitis o un erisipela. Ahora sí, siguiente, por favor. Ya en cuanto al tratamiento, Andresito, debemos tener en cuenta. Andresito, qué pena, es que ya
van a ser las y 40 y el profe tiene otro compromiso, entonces si quiere paremos ahí para que el profe nos dé su retroalimentación, el doctor Osorio, y ya seguimos. ¿Listo? Listo, perfecto. Gracias. Muchachos, primero, doctores, muchas gracias por la invitación. En general, pues se ha dado un vistazo global de la presentación clínica de las infecciones de piel y tejidos blandos, eh, extensa, pero muy bien delimitada, si se quiere. Por eso felicito a los doctores que hicieron la presentación, pero quisiera hacer como unas reflexiones finales o algunas reflexiones antes de terminar, que me excuso por tener que salir antecitos, pero bueno, quisiera como retroalimentar eso. Lo primero, de algunos apuntes que he tomado, de cuando hablaron de ectima, digamos que siempre que hay necrosis, hay que ampliar el diagnóstico diferencial, sobre todo porque es el escenario de pacientes con algunas condiciones especiales, es decir, el paciente con neutropenia prolongada que hace ectima, si bien tenemos que pensar en Pseudomonas aeruginosa y en Staphylococcus aureus, también hay algún tipo de enfermedades fúngicas invasoras, por ejemplo la fusariosis, que se pudiera presentar de esa forma. Eh, digamos que también no hacen parte de una, propiamente de una infección de tejidos blandos, pero a veces cuando uno encuentra escaras en sitios de signos inflamatorios en la piel, pudieran tratarse de escaras de inoculación que se pudieran relacionar eventualmente con rickettsiosis en pacientes que hayan estado expuestos. Entonces, digamos que si bien el ectima, desde el punto de vista sindrómico, obedece predominantemente pues a Staph aureus y a Pseudomonas, características del paciente bien sean exposicionales o bien sean de riesgo, digamos, inmunosupresión, inmunocompromiso o inmunodeficiencia, podrían hacer sospechar algunas etiologías alternativas, por lo que vale la pena hacer los exámenes como ustedes indicaron, es decir, probablemente hemocultivar al paciente hará que veamos algunos otros microorganismos, dado que la sospecha de que la lesión cutánea sea de origen hematógeno, pues está. Lo otro es dentro de la celulitis y la erisipela, que es lo que la mayor cantidad de veces vamos a estar expuestos. Mm, si el paciente no tiene síntomas graves, es decir, si el paciente no tiene compromiso sistémico, probablemente no se ha expuesto a antibióticos, no tiene ningún estado de inmunosupresión, no se adquirió en el hospital, pues está muy bien tener una terapia sin tratamiento contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, siempre y cuando ustedes puedan hacer el seguimiento. Es decir, como nos mostraron, entre el 23 y el 50% de las infecciones de piel y tejidos blandos que tienen algún diagnóstico es Staph aureus, y en nuestro medio es predominantemente meticilino resistente, el responsable de estos. Entonces, siempre es recomendable cubrirlo. Si ustedes no van a cubrir Staph aureus meticilino resistente empíricamente, mmm, siempre es importante hacer el seguimiento a las 24 o 48 horas para ver cómo va el paciente. Si no se puede hacer el seguimiento, si las condiciones del paciente no dan para eso, o las condiciones sociales no dan para eso, es recomendable que de una vez traten Staph meticilino resistente. Lo otro es identificar cómo los factores de riesgo para los bacilos gram negativos en general están relacionados con úlceras crónicas, es decir, cuando ustedes vean hay una solución de continuidad en la piel, sospechen gram negativos, bien sea, digamos, úlceras crónicas o bien sea infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos, digamos, infecciones del sitio quirúrgico, siempre habrá que considerar bacilos gram negativos. En general, si el paciente no tiene un estado de inmunosupresión muy importante, o si el paciente no ha tenido esteroides, o si el paciente no tiene una lesión crónica en la piel, es infrecuente realmente la aparición de bacilos gram negativos. Los cultivos son súper importantes en los pacientes que tengan infecciones purulentas. El rendimiento diagnóstico de los cultivos del punch va entre el 5 y el 15% de sensibilidad, por lo que pues no se recomienda hacerlo de rutina. Pero siempre que tengan pus o colecciones hay que indicar el cultivo para poder hacer bien sea el escalonamiento o el desescalamiento de la terapia empírica inicial. Lo otro es que cuando tomen cultivos de infección de piel y tejidos blandos, sí que tiene uno riesgo de tener
hallazgos microbiológicos que puedan corresponder a contaminantes o colonizantes, no necesariamente al microorganismo que esté produciendo la infección. Entonces siempre es importante como hacer el contexto de que no toda infección se cultiva, no toda infección de peritejidos blandos, así esté secretando, eh, con un hisopado, por ejemplo, de la secreción superficial, porque seguramente van a crecer colonizantes de la piel que van a hacer que nuestro ejercicio diagnóstico esté un poquito confuso. Lo otro es importantísimo, las lesiones principalmente de inoculación traumática en el diagnóstico diferencial del nódulo subcutáneo, del nódulo esporotricoide, si se quiere, en el diagnóstico diferencial, puesto que ahí entran pues, la enfermedad fúngica invasora y algunas micobacterias, principalmente micobacterias no tuberculosas, que por inoculación traumática pudieran producir no estas clásicas infecciones de peritejidos blandos, sino unos nódulos subcutáneos que también obedecen a infecciones de los tejidos blandos, pero que no necesariamente tocamos aquí en el tema. Entonces, siempre que el paciente tenga un nódulo subcutáneo, tratar de evaluar la inoculación traumática. El agricultor, el que trabaja en acuarios, el que trabaja con pescado, el que trabaja con ganado, el que trabaja el veterinario, etcétera. Digamos que siempre tratar de buscar como la exposición. Lo otro es que la piomiositis siempre tiene que tener tratamiento contra MRSA, así como pusieron ustedes, pero existe un gran porcentaje de pacientes que hacen piomiositis que el aislamiento es un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Digamos, no es raro encontrar meticilinos sensibles como causantes de piomiositis tropical. Entonces, siempre es importante iniciar la terapia contra MRSA, pero si lo que se obtiene es un Staphylococcus aureus meticilino sensible, la mejor terapia es un beta-lactámico como cefazolina u oxazilina. Entonces, siempre y cuando el paciente no sea alérgico. Entonces, sí que es importante en estos pacientes desescalar con el cultivo o tomar cultivo, es decir, no es únicamente el drenaje, sino también el análisis microbiológico de lo que se drena. Y en cuanto a fascitis necrosante, sí que es importante. La fascitis necrosante es una entidad de manejo quirúrgico. Los pacientes que no se llevan a cirugía dentro de las primeras 24 horas tienen 4 veces más la mortalidad y los pacientes que nunca se operan tienen 7 veces más la mortalidad de una infección como una fascitis necrosante. Luego es súper importante determinar si la infección de piel de tejidos blandos es necrosante o no. ¿Cuáles son los signos? Evidentemente, si tiene sepsis de origen en tejidos blandos, es decir, respuesta inflamatoria sistémica en relación a la infección de piel de tejidos blandos. Clínicamente, lo más frecuente es encontrar dolor desproporcionado, como lo mostraron allí, pero lo que le sigue a eso probablemente sea hipoestesia o anestesia en el sitio de la lesión. Luego, si el paciente llega con muchísimo dolor, ustedes lo examinan y de pronto hay un área que pierda la sensibilidad, disparen las alarmas porque es altamente probable que ese paciente curse con una infección necrosante. No a todos los pacientes hay que hacerles el RNE, probablemente únicamente a los pacientes que tengan respuesta inflamatoria sistémica. Recuerden que el estudio original de Wong del LRINEC tomó pacientes que llegaban al servicio de urgencias con sepsis de origen en tejidos blandos. Luego, si no hay sepsis, es decir, si no hay respuesta inflamatoria sistémica, no hay por qué sospechar infección necrosante de la piel y los tejidos blandos. Luego sería probablemente identificar el riesgo. Si el paciente tiene sepsis de origen en tejidos blandos, hacer un LRINEC si no tiene manifestaciones clínicas evidentes de necrosis. Y si el LRINEC es positivo, tratar de establecer con mayor precisión el diagnóstico. Y esto llama la atención, ¿cierto? Que en la revisión esta de New England Journal of Medicine que los doctores mostraron, ponen, digamos, como buscar en las imágenes gas, tan solo entre el 7 y el 13% de las infecciones de piel de tejidos blandos crepitan desde el punto de vista clínico y entre el 20 y el 40% de las infecciones de piel de tejidos blandos tienen gas en las imágenes como rayos X. Luego, no es recomendable hacer rayos X porque se le van a perder entre el 60 y el 80% de los pacientes. Entonces, la recomendación es si usted tiene un LRINEC positivo y usted tiene resonancia magnética, lleve el paciente a resonancia. Si usted no tiene resonancia magnética, está en Puerto Escondido, en lo más recóndito del país, y lo único que tiene es un amigo cirujano u ortopedista, y usted tiene un LRINEC positivo, pues es probable que el paciente vaya a salas de cirugía,
no para hacer una exploración extensa, sino probablemente hacer una exploración inicial que se describe tradicionalmente, digamos, esto es hace muchos años, como el finger test, que consiste básicamente en hacer una disección roma de los tejidos blandos hasta la fascia. Si el dedo sigue derecho, hay necrosis. Si hay una secreción maloliente en característica de agua de arroz, hay necrosis. O si hay necrosis, si se ve necrosis, o sea, no sangra y el tejido está desvitalizado, pues evidentemente hay necrosis. Y eso obligará al cirujano a ampliar la incisión y hacer el control quirúrgico del cuadro. Bueno, eso era básicamente como lo que tenía para retroalimentar de lo que han hecho. Eh, por lo demás, felicitarlos. Yo creo que ha estado muy completa la revisión, pero cada uno de estos temas probablemente da para un seminario, sobre todo fascitis necrosante. No se les olvide, doctores, no se les olvide, las infecciones por mucorales, las infecciones por hongos filamentosos se relacionan con desastres naturales. Entonces, no será raro que probablemente los pacientes en Providencia o los pacientes en San Andrés que sufrieron heridas traumáticas en condiciones de desastres con inundaciones o materia orgánica, eh, desarrollen fascitis necrosantes por mucorales. Esto lo aprendimos probablemente con la tragedia de Armero en el Hospital San Juan de Dios. El profesor José Félix Patiño, que probablemente ustedes conozcan, describe una serie de fascitis necrosante por mucor en víctimas de Armero. Luego es importantísimo que cuando los pacientes estemos en el contexto de desastres naturales, sobre todo inundaciones, pensemos en mucorales, ¿vale? Eso era lo que quería contarles. Muchas gracias por la invitación. Espero probablemente acompañarlos en alguna otra oportunidad cuando tengamos un tiempo un poquito más laxo, pero ahorita estoy apretado. De todos modos, doctores, muchísimas gracias. Felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo. Realmente han tenido muy buena, eh, eh, digamos, han sido muy organizados y los exhorto a que sigan igual. Y probablemente esto permita desde el pregrado generar unos semilleros de investigación que les permita a ustedes desarrollar no solo habilidades clínicas, sino habilidades académicas y probablemente de investigación, que en un futuro los va a hacer mejores profesionales. Así que muchas gracias por la invitación. Yo los acompaño hasta este momento. Igual, si tienen alguna duda, quieren alguna retroalimentación mayor, algún tema en el que quieran profundizar, estoy a la orden, ya saben cómo contactarme y pues bueno, nada, que tengan buena noche. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por su asistencia, de verdad, y muchas gracias por las enseñanzas. Sí, esperamos poderlo ver pues más adelante en otra charla cuando esté menos ocupado. Y muchas gracias por la retroalimentación, de verdad. Muchas Listo. gracias. Muchas gracias a todos. Listo. Hasta luego, doctor. Listo, Andresito, si quiere, siga, siga Listo. Bueno, pues habíamos quedado en la parte del tratamiento. Entonces, en cuanto al tratamiento, debemos tener en cuenta que vamos a tener cuatro pilares. Los cuatro pilares van a ser el diagnóstico temprano, una adecuada reanimación hídrica, ya que recordamos que pues, nuestros pacientes, como están haciendo un estado de necrosis, van a producir un estado de deshidratación severo. Además, pues el pilar más importante va a ser el desbridamiento, en donde pues como les dije previamente se deben tomar los cultivos del músculo intraoperatoriamente y adicionalmente hemocultivos, y pues ya el cuarto pilar va a ser el manejo antibiótico. Ya pues en cuanto al manejo antibiótico, vamos a realizar un manejo antibiótico empírico, que vamos a usar vancomicina, más clindamicina, más cefepime, más metronidazol, o la otra opción va a ser vancomicina, más clindamicina, más piperacilina tazobactam. Además, debemos tener en cuenta los factores de riesgo para gram negativos, para el Vibrio vulnificus. Por ejemplo, este microorganismo lo debemos sospechar en pacientes con ingesta de comida de mar que tengan contacto con agua salada, por lo que nuestro manejo empírico va a ser un poco diferente y vamos a usar una cefalosporina de tercera o de cuarta generación más la doxiciclina. Pero pues si por el contrario estamos sospechando una infección por una aeromonas, debemos pues sospecharlo en pacientes que hayan tenido contacto
pues con aguas cálidas, con unas mordeduras de serpiente o de algún lagarto, deberíamos iniciar manejo con cefepime o alguna quinolona más la doxiciclina. Y ya pues para finalizar el manejo de la fascitis necrosante, si tenemos un reporte de un cultivo eh, ya, ya confirmado para un estreptococo piógenes, es decir, que estaríamos con una fascitis necrosante de tipo 2, ya podremos ajustar el manejo antibiótico y podemos darle solo penicilina más clindamicina. Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo debemos hospitalizar a los pacientes? Nos recomiendan que debemos hospitalizar a los pacientes con infecciones de piel y tejidos blandos, ya sea purulenta o no purulenta, cuando cuando estén en sepsis, cuando tengan alguna comorbilidad no controlada, cuando tenga una sospecha de infección necrosante, cuando se tenga una sospecha de un miembro en riesgo, cuando se requiera de un soporte social para garantizar el tratamiento, cuando estén en un estado de inmunosupresión o cuando ya tenga un tratamiento fallido. Además, nos recomiendan dar egreso a los pacientes cuando ya las comorbilidades estén controladas, cuando tengamos un manejo antimicrobiano definido, cuando tengamos una evolución clínica favorable, cuando esté tolerando la vía oral y adicionalmente cuando ya se garantice el suministro del medicamento. Este algoritmo nos muestra que pues inicialmente debemos evaluar y clasificar las infecciones de piel y tejidos blandos, como se lo dijimos en toda la charla, en no purulentas, purulentas y necrosantes. Después debemos evaluar si requiere manejo antibiótico. Si lo requiere, debemos evaluar si necesita de una hospitalización o no. Si requiere hospitalización por los criterios que previamente les dije. Después debemos evaluar la respuesta en 48 a 72 horas. En caso de que no haya mejoría, deberíamos considerar alguna complicación o alguna necesidad de algún cambio en el antibiótico, pero si por el contrario ya tenemos una mejoría, podríamos considerar terminar el manejo antibiótico de manera domiciliaria o realizar alguna alta temprana o un egreso normal. Bueno, ya si no requiere hospitalización, pues deberíamos evaluar si es candidato a hospitalización domiciliaria. Si es candidato, deberíamos posteriormente volver a evaluar la respuesta en 48 a 72 horas y continuaríamos con el algoritmo que ya les había explicado, pero si por el contrario no es candidato a hospitalización domiciliaria, podríamos realizar un tratamiento oral. Siguiente. Ya pues esta tabla se la traemos de resumen como de colación para mirar pues las diferentes entidades, la localización, los tipos de características y el agente etiológico de las principales infecciones de piel y tejidos blandos. En esta podemos ver las infecciones superficiales y en la siguiente las infecciones profundas. Y ya para finalizar con la charla, les traemos este cuadro con los medicamentos y las dosis y el intervalo de dosificación y el ajuste si lo requiere para pacientes con falla renal. Y básicamente eso era la charla que les queríamos traer el día de hoy. De antemano les agradezco por la presencia de todos y muchas gracias.